Buen día, Buenas, buenas. Buen día a todos. ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Iniciando la jornada del Congreso, acá los madrugadores, ¿cómo están? Muchas gracias. Hola, Adi. Hola, Bueno, vamos a dar apertura a nuestro segundo Congreso de Psicología y Astrología Arquetipal. Estamos muy contentos de seguir compartiendo, de seguir expandiendo y generando estos espacios, así que agradecerles que nos acompañen, que se interesen, que estén presentes. Contarles que, buen día, contarles que pedimos en la medida de lo posible que tengamos los micros cerrados para que no se meta ruido. Vamos a dar espacios para hacer mesitas redondas, para conversar y reflexionar entre todos los presentes. También estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube, así que también lo pueden ir viendo por ahí si tienen algún desperfecto con el Zoom. Bueno, en fin, gracias. Y Sí, cosas técnicas, ¿no? Que el link que les enviamos es para los 2 días, pueden entrar y salir cuando quieran. Y bueno, nosotros somos Numen, acá nosotros tres nos ven, Ada, Héctor y Agus. Hemos creado esta escuela de astrología y lenguajes simbólicos hace unos poquitos años, pero la verdad que ha crecido un montón en el último tiempo y bueno, y eso nos ha motorizado también para perfeccionar un montón de cosas, para seguir convocando, ¿no? Profesionales, docentes, amigos, colegas como los que hoy van a participar del Congreso, ¿no? Que también son personas hermosas, muy sabias, muy generosas con lo que saben y que también se suman a los proyectos de Numen en todo este ciclo que iniciamos ahora en el 2024. Así que bueno, eso, contarles así un poquito de nosotros, de por qué esta propuesta de hacer alma y bueno, y dar inicio a este Congreso. Adi, no sé si querés decir algo vos. Sí, aclarar una cosita que por ahí a los chicos que se les complica el Zoom, que consume muchos datos. Bueno, les compartí en el chat el link donde está toda la ponencia también por YouTube. buenísimo. Bueno, nada, también sumarme a darles la bienvenida, veo caritas conocidas, así que re contenta de verles, y de compartir un nuevo congreso que, bueno, hace un poco eco del que hicimos el año pasado, que fue una experiencia hermosa, que tenemos a muchos de los colegas que estuvieron el año pasado que también están acá, pero bueno, otros no, como Mónica Correa Nobre, Ceci Robles, o sea, personas divinas que nos acompañaron el año pasado, que aprovechamos para agradecerles también. Y bueno, vamos a compartir dos jornadas, toda la jornada de hoy y la jornada de mañana. Esperamos poder interactuar con ustedes. Siempre en cada ponencia va a haber después un pedacito de tiempo para dialogar, para charlar y van a ir conociendo diferentes ponencias, ponentes también, ¿no? Bueno, lo veo por acá Galo, está Clau, está Connie, está Lau, bueno, todo el equipo hermoso que tenemos ahí que nos van a ir acompañando a lo largo de la jornada de hoy y de mañana, ¿sí? También un poco como que este congreso tiene una cualidad quizás un poquito diferente del anterior. El anterior estuvo muy centrado en la astrología y este se abre para incluir también la psicología arquetipal, que es, bueno, muy prima hermana, digamos, de la astrología arquetipal. Vamos a empezar a hablar un poco de qué se trata y tenemos también una formación que vamos a estar encarando con Lau y con Connie ya muy próximamente en psicología arquetipal y contarles un poco qué es la psicología arquetipal, qué es la diferencia de la junguiana, ¿no? Qué la asemeja a la junguiana, quiénes son los exponentes de esta psicología. Y también va a haber, por ejemplo, otros lenguajes simbólicos como el I Ching, que lo tenemos a Galo, que va a hacer una ponencia sobre eso, porque bueno, nuestra escuela en realidad está ampliándose a tratar de incluir todos estos saberes perennes, todos estos lenguajes simbólicos. Ek va a hacer una ponencia sobre poesía y astrología. Bueno, irán viendo que realmente el cariz de este congreso está abriendo a estos otros mundos que igual están relacionados. El congreso pasado, si se acuerdan, quienes estuvieron, se llamó Vida Simbólica, ¿no? Emulando un poco, digamos, a Jung, ¿no? Que hablaba y le daba tanta importancia
al trabajo que tenemos que hacer los seres humanos, sobre todo los seres humanos modernos y posmodernos, de recuperar nuestra vida simbólica, ¿no? Que la habíamos perdido mucho. Y este congreso le pusimos el título Hacer Alma, en honor a Hillman, que es el exponente más importante de la segunda ola del movimiento junguiano, o sea, de la psicología arquetipal. Entonces, lo primero que vamos a empezar a reflexionar en esta apertura es de qué se trata esto de hacer alma. Y la idea es que también ustedes participen, que reflexionen, que nos hagamos preguntas. Con Hillman van a ver, vamos a contarles ahora un poquito quién es, que hay que aprender a amar más las preguntas que las respuestas, ¿no? Porque te mina de preguntas y en general no te da respuestas. Pero ¿por qué hablar primero como qué lugar le daríamos al alma hoy como sujetos posmodernos que hemos matado gran parte, ¿no? de nuestro vínculo con lo metafísico, que nos hemos ido independizando de esa visión, y qué lugar le daríamos dentro de la psicología al alma, ¿no? Acá, digamos, Jung fue un gran luchador para devolverle a la psicología el alma, en un momento en el cual parecía que hablar de alma dentro de la psicología era una herejía, ¿no? Justamente cuando en realidad es la protagonista de la psicología, ¿no? La psicología es el logos del alma, es el logos de la psique. Sin embargo, en determinado momento empezó a ser una herejía hablar de alma y Jung fue uno de los que empuñó nuevamente esta palabra y se la devolvió a la psicología, y Hillman se encolumna en esto y da algunos pasos más, por ejemplo, esto que dice que el alma es algo que se hace. Entonces, poder empezar a pensar qué es esto de hacer alma, ¿no? ¿Por qué el alma es algo que se hace? ¿Que no es algo que ya está dado ahí como una especie de ente metafísico, trascendental? Es algo que se hace, si se hace y está en presente la conjugación, ¿qué significa? Que no termina de hacerse nunca, que se está haciendo todo el tiempo. Si se hace todo el tiempo, ¿cómo se hace? ¿No? ¿A través de qué se hace? ¿Y qué lugar juega el humano en ese hacer alma? ¿No? Nosotros creemos que los lenguajes simbólicos todos hacen alma, ¿no? Colaboran en este proceso de hacer alma. Entonces, ahí vamos a ir encontrando un hilo conductor que nos va a permitir ir entendiendo un poco de qué se trata este concepto, que sobre todo también lo que vamos a adelantar es que para Hillman el alma no es una sustancia, no es un ente, no es un concepto metafísico. El alma es una perspectiva, ¿no? Yo puedo ver la vida con alma o sin alma, ¿no? Tiene una postura totalmente perspectivista. Así que bueno, esto lo vamos a recorrer a lo largo de todo el Congreso con la esperanza de que les despierte preguntas, no con la pretensión de que haya respuestas. Así que bueno, bienvenidos a conocer y bienvenidas a conocer estos personajes, que algunos sé que los tienen al menos de oído porque vienen transitando ya con nosotros en la escuela, y quienes no, bienvenidos a escuchar estas cosas por primera vez. Así que no sé, chicos, si alguno de cualquiera del grupete quiere decir algo o si ya arrancamos con las filminas. Arranquemos nomás ahí, así. Sobre la marcha vamos aportando. Sobre la marcha vamos viendo. Muy bien, muy bien. Bueno, voy a compartirles pantalla. Denme un minuto. Para poder ver por lo menos algunos conceptos centrales, ¿sí? Acá está. Algunos conceptos centrales que James Hillman, aporta respecto de esta cuestión de hacer alma. Ahora lo vamos a contextuar un poco a quién es este autor y de qué se trata y cómo se relaciona con Jung, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a decir es que James Hillman es un analista americano, bastante contemporáneo, falleció hace no mucho, y que él es como el gran exponente de la segunda ola del movimiento junguiano, que se da en llamar psicología arquetipal, que por un lado abreva, por supuesto, de la fuente junguiana, pero por otro lado es absolutamente rupturista con un montón de cosas. Uno de los errores más comunes que se suelen cometer así cuando uno mira a este autor abuelo de pájaro o lo toca de oído es creer que es una continuación de Jung, y en realidad es una gran ruptura también con Jung en un montón de sentidos. Por eso también para la formación que vamos a hacer en psicología arquetipal a partir de marzo lo elegimos como uno de los autores centrales. Es un autor prolífico que dejó varios libros, varios textos, muchos de ellos eran textos que provenían de sus conferencias,
y el texto quizás más revolucionario, donde más pie vamos a ir haciendo y que hoy extractamos algunas frases para leerles, es Reimaginar la psicología, que justamente también surge de unas conferencias que Hillman dio y que está muy centrado en este concepto de hacer alma, que hacer alma es una expresión que él le roba de algún modo herméticamente a un gran poeta romántico que es John Keats. John Keats, en unas cartas a su hermano, escribe esto, que el mundo no es un valle de lágrimas, es un valle de hacer alma, y que la peregrinación del humano por el mundo tiene este propósito: convertir los acontecimientos que nos ocurren en alma, ¿no? Hacer ese trasvasamiento, que nuestra vasija psíquica logre convertir lo que nos ocurre en alma, ¿no? Entonces, como poder ir pensando y reflexionando y generando, ¿no? Estos comentarios, ya los chicos irán viendo qué van pudiendo poner en el chat, o si alguien, digamos, quiere comentar algo, ya vamos a tener el espacio para después dialogar de qué les resuena de esto, ¿no? De qué será ser alma y qué será convertir, ¿no? Los acontecimientos psíquicos, los acontecimientos de la vida en hechos psíquicos, en experiencias psíquicas. ¿Qué diferencia hay entre simplemente vivir y padecer lo que nos ocurre y experimentarlo psicológicamente? ¿Qué diferencia habrá entre una cosa y la otra, que parece que requiere en el medio de un proceso que implica a lo psíquico, implica al alma, implica a la psique? Muchas veces Hillman usa como sinónimo psique y alma, ¿sí? Como para que lo sepan, ¿no? Entonces, bueno, ya nuestra presentación ya la tienen, somos la Escuela Numen y tenemos a hermosos invitados que los van a ir conociendo a lo largo del día de hoy, toda gente realmente con un recorrido maravilloso que nos apoya en estas iniciativas y es parte de nuestro grupo. Y bueno, este congreso va a tener que ver, como les dijimos, con esta gran frase que es hacer alma. Entonces, ¿qué entendemos por alma? ¿Por qué hablamos de hacer alma? Un poco las preguntas que empezaron a disparar este primer momento de apertura, ¿no? Y lo primero que va a decir Hillman es que el alma es un asunto bicorne, es un asunto difícil, ¿no? Es un asunto complejo. Nos estamos enfrentando a un asunto complejo cuando hablamos de alma. Entonces, ¿qué es lo que va a proponer él, no? Él va a decir al principio ya de su libro que este libro, su libro Reimaginar la psicología, trata de la creación de alma, ¿no? O sea, fíjense, acá aparece otro verbo, ¿no? No aparece el verbo hacer, aparece el verbo crear. El alma como algo que se crea, que se hace. Y también la pregunta acá es ¿quién la hace, ¿no? ¿Quién hace el alma? ¿La hace el humano? Posibilidad 1, ¿no? Lo cual implicaría, ¿no?, reducir el alma a lo humano, ¿no? O sea, hipostasiarla a lo humano, reducirla. O en realidad el alma la hace otra instancia, o el alma se hace a sí misma, ¿no? Otra posibilidad. O el alma se hace a sí misma, es un proceso constante, creativo, autopoético, que se hace a sí mismo. Bueno, Hillman va a optar por esta opción, ¿no? Que el alma es un proceso autopoético que se hace a sí mismo. El alma se hace a sí misma y nos utiliza, por así decir, a los humanos como vasija, ¿no? Entonces, en los acontecimientos que vivimos, en la lógica del despliegue de la vida del alma, los humanos somos vasija de esto y tenemos la posibilidad de construir alma con eso que nos ocurre, ¿no? Con eso que se hace a través nuestro. Este es uno de los grandes descentramientos que produce Hillman, que es que la individuación, un gran concepto junguiano, que en Jung está muy centrada justamente en el individuo, en Hillman ya no está centrada en el individuo, ¿no? El proceso de individuación se hace a través nuestro, pero no es para nada algo que nosotros podamos gobernar a voluntad, ni mucho menos es para nosotros, es para el proceso mismo, ¿no? Entonces, muchas cosas que nos ocurren, que no sabemos por qué nos ocurren, que tampoco gobernamos que nos ocurran, por más vistas que las tengamos, por más conocidas que las tengamos, por más conciencia que le hayamos echado, ocurren a través nuestro, se imponen como autonomías a través nuestro, porque el proceso lo necesita para sí mismo, para su propio despliegue, para el despliegue de su propia narrativa, ¿no? Y nosotros somos las vasijas en las que eso ocurre. Si hay alguna posibilidad de hacer algo distinto con eso, tiene que ver no con querer apartarme de esa narrativa,
sino con meterme dentro de esa narrativa, aceptarla, y lo que va a decir Hillman es que en esa narrativa siempre hay un Dios involucrado, ¿no? Siempre hay un daimon. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacerle un servicio a ese Dios. Y dice que esto es como una especie de retorno a Grecia, porque los griegos tenían muy claro que cuando les ocurría algo, se tenían que preguntar a qué Dios tenían que servir, ¿no? Bueno, me enfermé, ¿a qué Dios tengo que servir, ¿no? Bueno, están mal las cosechas, ¿a qué Dios tengo que honrar? Como si la sensación fuese que aceptaran, ¿no? Que había un politeísmo psíquico en su interior. En realidad para ellos era un politeísmo real, ¿no? Ellos lo vivían realmente así, era determinante para ellos. Ahora está psiquificado. Y a qué Dios había que rendirle un homenaje, un culto, ¿no? ¿A qué Dios estaba involucrado en este hecho? Bueno, vamos a ver que Hillman retoma un poco esta idea y la va a trabajar en uno de los procesos que él describe dentro de reimaginar la psicología, que se llama transparentar o psicologizar, o sea, transparentar qué Dios está detrás de estos acontecimientos, quién es el daimon al que tengo que servir, ¿no? Entonces, él va a decir que este libro trata de la creación de Hacer Alma y es un intento de fundar una psicología con alma, un ensayo que pretende reimaginar la psicología. El título del libro es muy sugestivo también, reimaginar la psicología. La imagen es absolutamente protagonista en la psicología de Hillman y va a haber todo un trabajo también que hacer, que este no va a ser el lugar, pero sí se va a dar en la formación de qué es la imagen para Hillman, ¿no? Un concepto complejísimo, ciertamente. Poder reimaginar la psicología desde el punto de vista del alma. ¿Cómo se mira a esta idea de que el alma es una perspectiva? ¿Cómo se ve desde el alma la psicología? Este libro está, por lo tanto, anticuado y es radicalmente innovador porque se remonta a las nociones clásicas del alma y al mismo tiempo anticipa ideas que la psicología actual no ha comenzado siquiera a tener en cuenta. Puesto que el alma no puede entenderse solo a través de la psicología, nuestro análisis abandona incluso el campo de la psicología tradicional y se adentra en los de la historia, la filosofía, la religión. Aunque este libro aspira a un nuevo tipo de pensamiento y sentimiento psicológico, sigue anclado en nuestra cultura psicológica, se nutre de la acumulación de conceptos de la tradición occidental que se extiende desde los griegos hasta Freud y Jung, pasando por el Renacimiento y el Romanticismo, ¿no? O sea que este libro va a tratar de la creación del alma y qué es el intento de fundar, de revisionar, reimaginar una psicología con alma, ¿no? Y él va a decir, la expresión hacer alma procede de los poetas románticos. Encontramos la idea en el Bola de William Blake, pero también John Keats, quien aclaró el Bala, no el Bola, el Bala de William Blake, pero fue John Keats quien aclaró el concepto en una carta dirigida a su hermano, llama al mundo si quieres, el valle de la creación de alma. O sea, esta idea de que vagamos por el mundo no para penar solamente, para sufrir, sabemos desde Buda que la vida es sufrimiento, ¿no? Pero no vagamos solo para eso, sino que parece que también estamos involucrados como parte de este proceso de que aquello que nos toca vivir pueda convertirse o pueda servir a este proceso de hacer alma. Que incluso puede ser que el servicio que tengamos que hacer para que se cree alma a través de un acontecimiento no nos agrade, ¿no? No nos guste, no sea algo que nos parezca maravilloso, ¿no? Sino que sea realmente un entregarnos, un estar al servicio, que no sea para la ego realización, sino que sea a pesar del ego, ¿no? Muy a pesar del ego, que nos pongamos al servicio de algo que nos pide justamente una entrega, una contribución grande. Entonces él va a decir, desde esta perspectiva, la aventura humana consiste en vagar por el valle del mundo con el fin de hacer alma. Nuestra vida es psicológica y el propósito de la vida es crear una psique con ella, encontrar conexiones entre la vida y el alma. El concepto de hacer alma requiere mayor precisión. No obstante, cuando lo utiliza un psicólogo terapeuta que cuando lo emplea un poeta romántico, pues no basta con evocar el alma y cantar sus alabanzas. La labor de la psicología consiste en ofrecer una solución y encontrar un lugar para el alma dentro de su propio campo de estudio. Para ello necesitamos ideas psicológicas básicas. Los 4 capítulos que siguen de su libro
son un intento de exponer esas 4 ideas necesarias para el proceso de hacer alma. Esas 4 ideas básicas van a tener que ver con personificar, patologizar, yo voy a hacer una ponencia sobre la patologización, psicologizar o transparentar y deshumanizar. Estos van a ser los 4 procesos de los cuales va a hablar Hillman, que contribuyen o están involucrados en el proceso constante que atravesamos en la vida, que tiene que ver con este hacer alma, que la vida misma atraviesa, ¿no? Y va a decir, Hillman también va a citar a Ortega y Gasset y va a decir, ¿para qué escribir si no se da esta operación demasiado fácil de empujar una pluma sobre un papel, cierto riesgo tauromáquico, y no nos acercamos a asuntos peligrosos, ágiles, bicornes, ¿no? Y él va a decir que justamente el tema del alma, este tema sobre el que él está escribiendo, es un asunto bicorne, es uno de esos asuntos peligrosos, difíciles, que requieren un cierto riesgo tauromáquico, ¿no? Entonces, la propia alma es un asunto difícil, porque ¿cómo se define? ¿Cómo se describe? ¿Cómo se escribe siquiera acerca del alma, ¿no? Y los libros de psicología suelen evitar en gran medida este riesgo, eludiendo el desafío por completo, pero dado que el alma es el tema dominante de toda la obra de Hillman, de toda mi obra, va a decir él, establezcamos unos límites antes de empezar. Por alma quiero dar a entender en primer lugar una perspectiva, más que una sustancia, una visión de las cosas más que una cosa en sí misma. Esta perspectiva es reflexiva, media entre los acontecimientos y establece diferencias entre nosotros y todo lo que acontece, entre nosotros y los acontecimientos, entre el autor y el hecho. Hay un momento de reflexión. Hacer alma consiste en reconocer esa tierra de nadie. ¿Mm? Pareciera que es un no lugar el alma, ¿no? Más que un topos, es un no topos, es un no lugar, ¿no? Es un lugar que media, que está entre, y es una operación que se está haciendo todo el tiempo, que también en algún punto es incapturable. No puedo decir, acá está el alma, ¿no? Porque una vez que un acontecimiento se convirtió en experiencia psíquica, se ahondó, apareció la perspectiva del alma, inmediatamente ahí eso que es un efecto que uno siente se desvanece y se desplaza a otro lado, ¿no? Es incapturable, ¿no? Es como un efecto incapturable. Es como si la conciencia descansase sobre un sustrato capaz de imaginar y de sostenerse a sí mismo. El alma como algo autopoyético, que se crea a sí mismo y se sostiene a sí mismo, con lo cual este gran movimiento que hace Hillman lleva a centrarla, descentrar la psicología del sujeto y de la ego-realización. La psicología no es para que el sujeto se ego-realice, ni siquiera es para que se le vayan sus síntomas, ¿no? Eso lo va a decir en patologización, justamente. Para que aprenda a mirar incluso eso que lo toma y que le ocurre desde la perspectiva del alma, para que aprenda a involucrarse con esa narrativa, entendiendo o viendo que se le pide un servicio a ese proceso y que si ese proceso está ahí, por algo es, ¿no? Y que a veces va mucho más allá de nosotros. Pero sabemos que, bueno, esta es una idea polémica y poco amistosa, ¿no? Porque querríamos creer que la psicología, que los lenguajes simbólicos, que las herramientas terapéuticas vienen acá para sacarnos nuestros síntomas y para hacer que nuestro ego se sienta mejor, ¿no? Bueno, Hillman esto bajo ningún punto de vista lo va a defender, al contrario, lo va a atacar sistemáticamente, ¿no? El alma, la narrativa incluso del dolor, del sufrimiento, del patos, ¿no? Nuestra particular patología, eso lo dejo para después porque lo voy a trabajar un poco cuando arranquemos mañana, son parte también de lo que somos, ¿no? Entonces, no es la idea removerlo, no es la idea quitárnoslo de encima como si fuese una papa caliente, ¿no? Algo indigno, algo que no me debería pasar, que debo trascender, que debo superar, sino al contrario, es involucrarme en esa narrativa, hacerme cargo de eso que se hace en mí y ver cómo con eso se puede ir de a poco desplegando alma, acompañar el despliegue de esa narrativa más que querer deshacerme de ella. Pero esto es algo que nos pasa a todos, ¿no? Llegamos a las disciplinas terapéuticas, simbólicas, con el anhelo, ¿no?, de que nos saquen nuestros síntomas y vivimos nuestros síntomas como un cuerpo extraño
que queremos eliminar, ¿no? Y Hillman va a decir que todo lo contrario, que hay que reunir al alma con el síntoma, ¿no? Que el alma debe reunirse con el síntoma y que estas ya son intuiciones más que claras en Freud, en Jung, ¿no? Que nuestra particular manera de sufrir, nuestra particular patología, nuestra particular manera de atormentarnos es parte de nosotros. No podemos sacárnosla, ¿no? Como si fuese un abrigo, ¿no? O algo innecesario. Es parte de nosotros y estamos llamados a involucrarnos con esa narrativa y ver de qué manera hacemos alma con esa narrativa o se hace alma a través de nosotros con esa narrativa, porque lo vamos a ver más mañana, pero nuestra patología, nuestro modo de sufrir, también es una perspectiva. Hay cosas que yo veo cuando estoy tomada por mi sufrimiento, por mi patología, que no las veo cuando no estoy tomada por eso, ¿no? La herida abre un modo de ver las cosas que también es una narrativa válida. Esto no es una defensa, ¿no? De que por eso yo tengo licencia poética para cuando estoy tomada por un complejo, por ejemplo, hacer cualquier cosa, pero sí tengo que involucrarme con la narrativa que el complejo me trae, reflexionarla. Por eso Hillman va a decir que el hacer alma supone un instante de reflexión, supone una mediación entre el acontecimiento y nosotros que supone, que permite, que habilita una reflexión, un ahondamiento, va a decir también en otro momento, ¿no? Entonces él va a decir que es como si la conciencia descansase sobre un sustrato capaz de imaginar y de sostenerse a sí mismo. Un espacio interior o persona más profunda o presencia continua que se limita a estar presente incluso cuando toda nuestra subjetividad, nuestro ego y nuestra conciencia son eclipsados. El alma aparece como un factor independiente de los acontecimientos en que estamos inmersos, aunque no puedo identificar el alma con ninguna otra cosa. O sea, la veo a través de los acontecimientos, pero no es los acontecimientos, ¿no? Es indefinible en algún punto, es incapturable. Tampoco la puedo imaginar por sí sola, separada de las otras cosas. Tal vez porque es como un reflejo o un espejo en movimiento y porque es como la luna, que brilla con luz prestada. Pero es justo esta simple y paradójica variable la que produce en uno la sensación de tener o ser un alma. Por muy intangible o indefinible que sea, el alma tiene una importancia fundamental en la jerarquía de los valores humanos y es a menudo identificada con el principio de la vida e incluso de la divinidad. Siempre tenemos que estar hablando en un lenguaje un poco simbólico para poder referirnos al alma, ¿no? Entonces, él va a decir que el alma es este factor desconocido que posibilita el significado, que convierte acontecimientos en experiencias. Se comunica a través del amor y tiene inquietud religiosa. Hace algunos años propuse esos 4 elementos. Comencé a emplear el término libremente, a menudo de manera intercambiable con psique, del griego, y ánima, del latín. Alma hace referencia a la transformación por ahondamiento de los acontecimientos en experiencias. Yo creo que esto es algo que sí podemos hacer de alguna manera, ¿no? Cuando un acontecimiento que me ocurre, me doblega, acontece a través mío, desde un automatismo muy primal, puedo de a poco empezar a ahondarlo, a reflexionarlo y aunque me siga ocurriendo ya no tiene el mismo cariz, empieza a convertirse en una experiencia psiquificada, psíquica, o porque empieza a tener de a poco un sentido que siempre es móvil y va cambiando, o porque de alguna manera puedo empezar a relacionarme con eso sin intentar huir tanto, ¿no? Sin intentar escaparme, porque puedo entrar en esas imágenes, porque puedo reconocerlas como también parte de mí. Creo que esa distancia entre un acontecimiento que me ocurre, me toma y está en ese primatismo automático, a una situación en donde me sigue pasando, pero ya mi manera de relacionarme con eso es distinta, ¿no? Hubo en el medio una reflexión, un ahondamiento, apareció la perspectiva del alma. Entonces va a decir Hillman, mi trabajo se encamina hacia una psicología del alma basada en una psicología de la imagen. Por eso vamos a decir que la imagen es otro concepto súper importante dentro de la psicología de este autor. Estoy sugiriendo una base poética de la mente. La perspectiva pictórica y poética en Hillman está absolutamente presente siempre. Tiene una escritura además extraordinariamente poética, muy fluida y muy, muy disruptiva,
pero también está todo el tiempo esta cuestión del protagonismo de la imagen, ¿no? Estoy sugiriendo una base poética de la mente y una psicología que no arranca de la fisiología del cerebro, ni de la estructura del lenguaje, ni de la organización de la sociedad, ni del análisis de la conducta, sino de los procesos de la imaginación. Por eso esto de reimaginar la psicología. Imagínense también que, igual ahora no sé si cambió tanto, ¿no? Pero durante el tiempo en el que vivió Jung, sobre todo, la psicología moderna había virado completamente a una psicología positiva, ¿no? Una psicología basada en el positivismo, donde hablar de alma era, como les decía, una herejía, ¿no? Porque realmente lo que se intentaba era ver los procesos fisiológicos, los procesos de la conducta, interpretar el sueño como una secreción del sistema nervioso, ¿no? Una psicología que en realidad de disciplina de la interioridad tenía poco, ¿no? Y Jung es uno de los que devuelve la palabra alma a la psicología. Y Hillman vuelve a pelear por este bastión, en un contexto en el que también seguía muy presente esta idea de que era blasfemar hablar. ¿Por qué? Porque la psicología tiene que tener pretensión de ciencia como las otras ciencias. Entonces tiene que hablar en el lenguaje de las otras ciencias, y hablar de alma no es hablar en el lenguaje de las otras ciencias, ¿no? Y como siempre, toda la psicología profunda, Freud es psicología profunda, Jung es psicología profunda, es deudora de Heráclito, ¿no? O sea, toda la psicología profunda le debe a Heráclito sus fundamentos. Y Heráclito, por ejemplo, dice esto: no descubrirás los límites del alma, aunque recorrieses todos los caminos. Tal es la profundidad de su significado. Es quizás el primero que registramos que haya combinado el alma con la profundidad. Algo de que la experiencia del alma, la aparición de este hacer alma, da hondura, da profundidad. Entonces no es lo mismo que simplemente me ocurra algo, vivir algo, que ser consciente de que ese algo me está ocurriendo, ¿no? Ser consciente y entregarme a ese algo que está ocurriendo. No es lo mismo, ¿no? Creo que lo pueden empezar a decir de esta manera, darse cuenta cuando han estado de un lado y cuando quizás han podido estar del otro, independientemente de que el fenómeno siga o no ocurriendo, porque hay cosas con las que yo creo que vamos a lidiar toda la vida, ¿no? La diferencia es que esos momentos en los que media ese ahondamiento, esa reflexión, esa perspectiva que permite el hacer alma, el vínculo con eso que ocurre es distinto, ¿no? Y también esta idea de que no es para nosotros lo que ocurre. Lo que ocurre es para su propia narrativa, para sí mismo, y nos convoca a estar al servicio. Esa idea es muy potente en Hillman y muy disruptiva, porque en general siempre queremos que las cosas nos hablen a nosotros, ¿no? Que las estrellas nos hablen a nosotros, que los astros nos hablen a nosotros, que Dios nos hable a nosotros, que los acontecimientos nos hablen a nosotros. Y en realidad ahí hay un despliegue de una narrativa que nos involucra a nosotros, pero que va mucho más allá de nosotros, ¿no? Y que lo que nosotros podemos decidir es si nos oponemos o si colaboramos con eso, ¿no? Si vamos a favor de eso. Entonces es una psicología que se pelea mucho con el sujeto egocentrado, es decir, se pelea mucho con la narrativa del héroe, ¿no? De que en realidad el sujeto es un héroe que tiene que luchar por su individuación y que tiene que conquistar sus desafíos. Sí, hay un punto en el que sí, digamos, ¿no? Pero hay algo que va mucho más allá, digamos, de la narrativa heroica, y que tiene que ver con las cosas que ocurren independientemente de que nos pasemos la vida peleando contra ellas. Llega un momento en el cual el héroe tiene que deponer las armas. Jung también lo dice: hay que asesinarlo al héroe en cierto momento, tiene que caer y tengo que empezar a vincularme con lo que ocurre de otra manera, ¿no? No puedo seguir peleando contra eso como si de mí dependiera que eso ya no ocurra, ¿no? No, no depende de mí que no ocurra, ocurre. El punto es de qué manera me posiciono, qué posición tomo frente a esto, que es algo que Jung también va a trabajar mucho. Frente a lo que ocurre, mi responsabilidad como sujeto es tomar una posición. Bueno, ¿qué voy a hacer? Esto está ocurriendo, esta narrativa se está desplegando. La rechazo, me peleo con ella, trato de hacer mil cosas para que no me ocurra, para que no exista en mí, para que no se despliegue, o me involucro con ella, ahondo en ella, me meto con ella. Y queremos leerles, para después de haber dado como este salpicón de conceptos fundamentales, un poema del gran Hugo Mujica que se llama Retorno a lo Sagrado, porque nos parece que habla un poco de esta idea de hacer alma, ¿no? No sé, chicos, si alguno lo quiere leer, Agus, si tienen ganas.
Ahí va. Dale, lo leo, hermoso poema este, uno de mis preferidos. Sí, yo sé que lo A ver. conoces, X, y que te gusta, por eso te decía. Es maravilloso, ¿no? Es maravilloso este poema. Dice, se vuelve a lo sagrado dejando que lo que es sea, dejando o mostrando apenas como un testigo, un fotógrafo, un iluminador de sombras. La oscuridad, iluminada por dentro, borra todo límite, se abre cita. La noche da a luz lo que ella misma ordena, el vocablo es después, es su don, la luz de su sombra. Nacimiento a oscuras, en el anonimato de las sombras, pero potente. Parte del anonimato nace la forma. Es saber que hay más de lo que hay, lo que en la noche late. No es saber qué es lo otro, es crearlo, es dejar de saberse. La carencia es erótica, la plusvalía de la existencia a su otro lado se da siempre por vía creadora. La recepción responde, crea lo recibido, como un don que se nos diera por haberlo recibido, como la mitad perdida, la por crear o la ya creada, la obra, la gracia de lo imposible, la siempre inconclusa. Lo inconcluso se abre en la obra, ese abrirse, obra. Ese exceso, ese desborde de nada, es el alma. La obra es el cuerpo, su ahora. La resurrección del presente, el retorno a lo sagrado. La luz atravesando un bosque, un árbol. Hermoso. Gracias, Ek. Sí, es un poema impresionante, ¿no? Que tiene mucha densidad, ¿no? Como para Sí, quedarse a ver de todo lo que dijimos, dónde les resuena o mal. dónde les resonaría esta idea del hacer alma, ¿no? A mí me resuena mucho en el final, por ejemplo, ¿no? Como es la luz atravesando un bosque, un árbol. Uno lo busca en cosas trascendentes, increíbles, y sin embargo a veces está en poder ver lo que ya está ahí, ¿no? La individuación es eso, es poder ver lo que ya está ahí, ¿no? Que ya está ahí. Poder llegar nosotros a eso que ya está ahí, en vez de oponernos, llegar, unirnos con eso que está ahí, ¿no? Y en otros tantos lugares de este poema, ¿no? Que podríamos decir, ¿no? Saber que hay más que lo que hay, ¿no? Sí, a mí Saber qué es lo esta otro. frase me pareció eh, cómo cada uno va resonando en esa sensación de sentirse desde el alma, ¿no? A mí me resonó mucho esta parte, ese exceso, ese desborde de nada es el alma, ¿no? Como esa sensación este, que nos atraviesa, o por lo menos que uno la siente y que excede totalmente, ¿no? Como la racionalidad o el porqué, pero que pareciera que está como todo el tiempo pugnando por rehabilitarse, ¿no? Por encontrar su lugar. ¿Mm? Sí, por encontrar su lugar, tal cual, más allá de nosotros también, ¿no? Y también quizás hablar, esto que dice Agus, me da pie para mostrar que Hillman, bajo ningún punto de vista, considera el alma como, primero no como un ente, no como una sustancia, mucho menos como algo beatífico, amoroso, maravilloso, completamente luminoso. Es terrorífica el alma muchas veces, ¿no? De hecho, en su hondura, en su profundidad, dice Hillman, está relacionada con la muerte, ¿no? Cuando nos relacionamos con el alma, algo de nuestro ego muere, ¿m? Porque nos damos cuenta que hay algo que nos niega, que es mucho más grande que nosotros. Entonces, esta idea de que no hay que polarizarla a una especie de concepto un poco naif o luminoso romántico, porque para nada. Muchas veces la experiencia de hacer alma y de ahondar en un acontecimiento hasta convertirlo en experiencia psíquica es desgarrador, ¿no? Implica ver un montón de cosas que no deseábamos. Sí, de hecho A esto que mí, decías, ¿no? Que Hillman entiende el alma como una perspectiva y que está de alguna manera en comunión o en convivencia con otras perspectivas, ¿no? Como que el ego también es una perspectiva. Y cuando estamos en el alma, no estamos en la perspectiva del ego. Entonces está esto de cuando habla, cuando surgen esas respuestas, esos movimientos desde el hacer alma, hay algo del ego que necesariamente tiene que ceder, tiene que soltar, tiene que morir, tiene que ¿no? dejarse A su tomar por el idea, a su inframundo, perspectiva, claro. claro. Ujú. Sí, Sí, sí. como dice la primera frase del poema, ¿no? Que resume todo lo que venimos hablando.
Se vuelve a lo Dejando sagrado, de que lo dejando de que es. que se sea, ¿no? Tremenda. Y qué difícil eso Qué de difícil. dejar que lo que es sea, ¿no? Lo más Siendo difícil de nosotros todo. mismos los ganadores. Sí. Mm. Ahí están las chicas levantando la mano, Vicky, Lauri. Eh, La manito que no sé, me había olvidado de ese recurso. Vicky. No, quería, bueno, hermoso todo lo que expusiste, Ada, la verdad que es maravilloso este autor, este último poema también es muy conmovedor, y me quedé justo pensando en eso, ¿no? No en el alma como algo beato, como bien decís, como algo romantizado y bello, pero todo el tiempo me viene esto de que el alma es un poco como Dios. Yo siento que todo el tiempo estamos hablando de Dios y Dios es eso, ¿no? Nos enojamos con Dios, lo detestamos cuando nos hace cosas horribles y a la vez es la divinidad, ¿no? En todas las formas, es una luz en el bosque que cruza, eso es Dios también, ¿no? Para mí es absolutamente conmovedor todo esto que estás contando. bueno, lo que decís, Vicky, me trae también algo que dice Gilman, ¿no? De ver a Dios como al Dios de Spinoza, ¿no? Ujú. En la sustancia está todo, ¿no? Está todo, no hay lugar donde no esté eso sagrado. Bueno, yo iba justo a aportar algo de eso, porque a mí se me venía todo el tiempo una palabra que es componer, ¿no? Como si el alma estuviese en un proceso de composición permanente, como si se compusiera ella misma, digamos, todo el tiempo. Me fui a buscar la palabra, la etimología de la palabra componer, y se las quería compartir. Dame un segundo, se me apagó el celu. Dice del latín compositio y significa acción y efecto de poner a cada cual lo que le toca. ¿No? Como si la composición ahí, un poco tomando lo que nos explicaba Ada, tiene que ver con, bueno, esta idea de Gilmañana de devolverle al Dios lo que es del Dios y de poder componer, co-componer, porque ahí, bueno, está ese lugar que es una incógnita, ¿no? ¿Cuál es el lugar que nos toca entonces en esa Ujú. composición? Pero la palabra que es muy espinociana también, ¿no? Es un verbo, ¿no? La composición, ¿no? El alma compositora, creativa, podríamos decir, ¿no? Bonita, hermoso. Hay algo también del espejo que me pareció muy interesante, como esta idea de que si en un punto por momentos nosotros no somos ese individuo o ese ego tratando de sanar y somos como espectadores de la vida y que nos atraviesa, que nos conmueve, que nos moviliza y cómo puede haber como una inversión de eso también, ¿no? Por momentos la vida es la que vive y nosotros somos los espectadores que tenemos que aceptar eso que está sucediendo como quien mira un amanecer, ¿no? Y hay algo que está sucediendo más allá de mí, lo estoy viendo, ¿no? Y por momentos yo soy ese amanecer también, o sea, hay como un juego, como si el alma y el sujeto eh, switchearan, ¿no? No sé si me estoy explicando bien lo que quiero decir, ¿no? Como algo de Como si esto, no como si estuviéramos nosotros fuésemos espectadores y el alma fuese el sujeto, eso es lo que quiero decir. Es que en Es una realidad yo creo inversión que de es tal cual, posiciones. porque invierte los Claro. términos. Lo que uno pensaba que estaba dentro, mi alma, ¿no? Casi incluso si tuviese que localizarla en algún lugar, en el pecho, ¿no? Todas estos sustancialismos en los que caemos, en realidad está afuera, o sea, nos incluye. El alma es todo y nosotros somos parte de eso, no está adentro, ni es mi posesión, ni mucho menos es individual, ni mucho menos trabaja para mí. En todo caso, yo tengo que ver si trabajo para ella o no, ¿no? Es como totalmente al revés. Sí, 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 es de hecho, la vida se increíble. impone más allá de uno, todo el Y nos tiempo. ocurren las cosas que nos ocurren más allá, ¿no? Entonces Mm, es también como derribar una idea tremenda que se fijó mucho en la psicología, que es esta idea de que si yo trabajo, hago, pongo, saco, lucho, me va a dejar de pasar, ¿no? Esto ya no me va a ocurrir. Y quizás me ocurre igual, ¿no? O sea, pero mi relación con eso que me ocurre sea diferente y eso lo cambie todo. Quizás ese es el margen, ¿no? En el que está. Bueno, Pero es el bueno, ahí creo que misterio de Lalito la estaba sustancia y la levantando la mano. forma también, Perdón, ¿no? Lauri. No, no, que digo, esto que decís y que también comparte Vicky, es un poco el misterio del juego entre la sustancia y la forma, que en definitiva es lo que, digamos, se compone de fondo, cuál es ese juego, cuál es ese intercambio, cómo intercambiamos, cómo se dialoga y cuál es nuestra posición también allí, ¿no? Absolutamente. Claro, Sí, claro que sí. ahí estamos, también está comentando en el chat, los chicos ahí Marian dice, siempre un placer, bueno, gracias Marian.
la primera frase del poema, ¿no? Un recordatorio para el ego. Pues Abigail, somos un títere del alma, me gusta, dice. Después Tamara dice, el alma es la luz que atraviesa el bosque y también el árbol, así es, ¿no? Y bueno, y Giselle, un interjuego dialéctico, lo que decía Laudi también, ¿no? Bueno, esto de la dialéctica que también trabaja en los lenguajes simbólicos, la Ujú. astrología particularmente, ¿no? Que si bien es muy difícil describir qué es la astrología, porque, bueno, básicamente es un conocimiento que siempre he intentado analizar, decodificar esa misteriosa unión entre lo macro y lo microcósmico, sería entre la psique y el cosmos, ¿no? Entonces, un poco ese espacio intermedio del que hablabas vos, Adi, ¿no? Ese espacio no espacio, ¿no? Eso que está ahí entre lo grande y lo pequeño, entre el cielo y la tierra, entre esas sensaciones tan sutiles y este cuerpo tan materia, ¿no? Y se me venía esta frase de Hillman que a mí cuando en lo que me animo a ir leyendo, me resonó un montón, que él dice, la única manera en que podemos dejar de ser tan humanocéntricos es permanecer vinculados a lo no humano. Entonces, como, Deshumanizar. Ujú, ujú. claro, deshumanizar. Entonces, también como los lenguajes simbólicos, la astrología, particularmente, lo digo desde mi lugar como astróloga, ¿no? Es una herramienta muy poderosa para esto, ¿no? Para estar conectados con lo arquetípico, ¿no? Con lo imaginal, con eso que, bueno, como decía Vicky, ¿no? Que podemos llamar Dios, que son las fuerzas de la naturaleza, que es la energía cósmica. La astrología no se entiende como seres viajeros de una tierra, como un cuerpo, como un centro egoico, pero muy sensibles, ¿no? A la energía, muy conectados con la energía, con eso que podríamos llamar universo, Dios, la naturaleza, ¿no? Y que es, bueno, así de misterioso. Entonces, es tejer esos puentes, pulir esos puentes, eh, fortalecer esos puentes entre lo grande y lo pequeño, creo que también es un modo, ¿no? De ir colaborando en este proceso de hacer alma y de pulir esa perspectiva, poder mirar desde ahí. Perfeccionar la vasija, ¿no? Esta metáfora que también usa mucho Hillman de lo que uno puede hacer es perfeccionar la vasija para que cuando la perspectiva aparezca, cuando la posibilidad de ahondar aparezca, uno tenga con qué hacerlo, ¿no? Es como, creo que lo decía Beethoven, que la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? O sea, es que de alguna manera esto que emerge como posibilidad, yo tenga los recursos para poder contenerlo en la vasija y que el proceso alquímico se dé, no que la vasija estalle, se rompa, se resquebraje, se derrame a otros lugares, sino que, bueno, pueda sostener todo lo que va a implicar la ebullición de todo ese proceso. Ahora sí, Galito, que hace rato estás levantando la mano, perdón. Hola, hola, qué bueno que está el botón, así no hay que estar con la mano. Claro, Nada, lo hace digo, por ti. qué maravilla esto de hacer alma en el concepto de mantener una actitud y una vivencia que involucre lo profundo, el vivir el contenido del inconsciente, diría Jung, entrar en un diálogo que permite una vivencia y una experiencia que no sea desde el ego, desde el yo consciente, manejada y dirigida desde ahí, sino que involucre el ir integrando este camino de individuación, iba a decir Jung, eh, y una vivencia profunda que sea desde la integración de estos contenidos y los complejos y los arquetipos de este no yo, que también forma parte del yo, que es esta alma, esta psique. Me vino la imagen permanente mientras hablaba, como si Jung nos abriera la puerta para ir a jugar con Hillman, ¿no? Nos permitiera este desborde por ahí de Hillman, que va más allá del proceso de individuación y todo lo demás, pero se basa un poco en los arquetipos y en la visión y en esa puerta que nos abre Jung. Me recordó mucho también lo que decía la frase esta que Jung talló en piedra en su torre, una de las tantas, que es, sea invocado o no, el Dios se El Dios se manifestará. hará presente. El Dios se Ujú. hará presente. Vocatus, not vocatus, sí, sí, sí.
Totalmente. Porque digo esto, acá el ego está dejado de lado, el viaje del héroe, que es que nutre el arquetipo del ego, va a tener que cambiar de actitud, no va a ser el motor, sino ahí sí voy a hacer un poco de publicidad de las charlas que me tocan a mí, de integrar estos lenguajes simbólicos, tanto del taoísmo como de la cosmovisión originaria. Van a tener dos actitudes filosóficas centrales. El Wu Wei chino, el dejar hacer, involucra en este olvido del ego de su importancia y empezar a dejarse vivir por la vida. Y aquí en América también. Rodolfo Kusch lo va a sintetizar en una actitud de estar siendo, va a decir él, ¿no? El estar siendo con el proceso de la vida, el estar siendo vivido por la vida y no uno el que la vive. Me parece que es una actitud tremenda y que tiene, nada, muy presente esto de hacer alma, ¿no? De vivir no solo desde el ego, sino desde la profundidad de eso que está oculto y que me encantó. Voy a tratar de buscar más de Hillman. Esto de bicorne, este adjetivo me voló la Ese cabeza. es de Ortega y Gasset. Ese es de Ortega y Bien. Gasset, que me parece que tiene que ver con esto de los dos cuernos del toro, porque Ortega y Gasset era español y bueno, está toda esta cosa de la tauromaquia, ¿no? Ya a mí se me pegó mucho, Galo, Y también lo bicorne, sí. del peligro, ¿no? Lo relacionamos con el diablo. Enfrentar el peligro, ¿no? Como Sí, el torero sí. enfrentando el peligro, como diciendo, en vez de tratar de sacarme esto de encima, bueno, Y lo dual, ¿no? Que siempre que vamos al inconsciente y demás, a veces lo queremos hacer de decir lo que el ego quiere, que es unilateral, y en el inconsciente, bueno, como aparece a veces en sueños, el material es siempre dual y tiene esta... Así que lo de Vicuña me encantó por eso, el peligro y lo dual como adjetivo, así que nada. Espectacular, me gracias, encantó, Galo, gracias, querido. Gaby. Muchas gracias a ti. Aquí quería leer algunos chats más que están buenísimos, lo que están diciendo. Patricia dice, me hace acordar tanto a la profundidad de poder ser danzando cuando se provoca desde la danza butó, por ejemplo. Sí, totalmente. Ujú. También desde lo poco que puedo saber de Jung, creo que es una continuidad, aunque como proceso invierte la importancia entre el alma y el héroe. Mm. En Tamara este dice, sentido, yo creo que están en continuidad, en la importancia que le dan al alma, están en continuidad. Después con otras cosas no, pero en esto sí totalmente están en continuidad y es absolutamente cierto. No sé si conocen la danza Butó, pero es fabulosa, es una danza proveniente de Japón y creo que tiene mucho, mucho en ese sentido del dejarse tomar, el dejarse atravesar y el dejarse atravesar por todo lo que trae la profundidad, que muchas veces es grotesco, es abyecto, ¿no? O sea, no siempre tiene esa característica beatífica, como decíamos, ¿no? Bueno, Patri ya también nos va a contar de la danza Butó, pues es una especialista. Patri, ya te estoy haciendo tus honores. acá Tamara dice, pensaba en estos movimientos muy New Age y las afirmaciones positivas y el yo puedo y crear la propia realidad y etcétera, etcétera, que se proclaman en pro o a favor del alma. En realidad estarían creando mayor sufrimiento y patología, dice ella. Totalmente. Esa es una de las grandes discusiones de Hillman. De hecho, Hillman en el apartado de patologización, cuando él defiende la actividad arquetípica de la patologización, o sea, la psique necesita patologizar, producir imágenes quebradas, abyectas, es parte de la realidad, ¿no? Él se va a pelear mucho con todas las que son las huidas hacia la trascendencia, ¿no? Además se pelea con el nominalismo, además se pelea, digamos, se pelea con varias cosas, se pelea con el modelo médico, ¿no? Pero se pelea también con la trascendencia entendida como un intento de escapar de todo aquel caudal que me trae el alma desde el inframundo con el que no quiero saber nada. Absolutamente sí. Laura está levantando la mano también. ¿No, Sí, Lauri? sí, pero era para comentar algo que dijo Galo recién que me pareció maravilloso, cuando dijo esto del juego, ¿no? Como si Jung estuviese dándonos o aperturando algo para que podamos jugar con Hillman. Me parece tan fundamental eso, ¿no? La noción de lo lúdico, del juego, ¿no? Como si fuera, como, digamos, como si nos convocara el pensamiento de Hillman a poder
volver a reflexionar qué implica lo lúdico, qué implica jugar, qué implica la experiencia desde la curiosidad, poder comprometernos con una posición responsable frente a esa composición o esa creación del alma. Entonces me pareció esto que dijo el compañero como, es como que me alegró escuchar lo de lo lúdico, ¿no? Me parece que hay mucho que tiene que ver con eso, claramente. Va por ahí la Hillman sensación es y la muy compartieron. lúdico, ¿no? Sí, Hillman tiene algo de adolescente, puer, eterno, juguetón, se vestía con bermudas y corbata, era un personaje súper excéntrico y pintoresco, ¿no? Y tenía como esta cosa juguetona, que bueno, nosotras con las chicas, con Connie, con Lauri, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que tiene como una cosa de puer eterno y que esa cosa tan de puer justamente es la que le permite revelarse en el buen sentido contra el padre también, ¿no? En vez de repetir, ¿no? Lo que decía Jung, amar una obra también es de construirla, porque es la única manera en la que puede seguir viva, ¿no? Entonces estos autores también tienen como Hillman, lo que yo veo es que no tiene una solemnidad para con Jung, ¿no? No tiene este respeto solemne, reverencial, que justamente es lo que hace que muchas veces los junguianos se horroricen frente, ¿no? a Hillman, porque justamente se mete con cosas que Porque es para un muchos trickster. junguianos son eh, eh, conceptos a reverenciar, Claro, inamovibles, piedras claro. angulares, ¿no? Bueno, pero justamente ese sería como justamente el tarro en donde hay que tener cuidado de no meter la pata, ¿no? Porque si justamente de lo que se trata es de amplificar todo el tiempo, ¿no? Y de que podamos recrear, ¿no? En el caso, bueno, de la psicología o de la astrología misma, ¿no? Que avanza a medida que avanza el pensamiento humano, que la profesa, que la recrea, ¿no? Y se recrea, o sea, si se literaliza el lenguaje simbólico, si se dogmatiza, pierde su función, ¿no? Entonces, Absolutamente. bueno, se trata también esto, ¿no? De lo que decías vos al principio, ¿no? Más bien permitirnos hacernos preguntas, ¿no? Y bueno, y a cada quien le van a ir llegando también sus respuestas. Acá también Vane dice en el chat, me parece re lindo, dice, permanecer conectado a lo no humano es un arte, dice, es manifestar de alguna forma todos nuestros sentires. Me parece hermoso porque la figura del artista o el astrólogo como artista también, ¿no? O el terapeuta también como artista, ¿no? Esto de que para poder hacer bien ese trabajo, tenemos que estar conectados al plano, al mundo imaginal, ¿no? Al plano de las imágenes, ¿no? Como lo hace el artista. ¿No? Entonces esto de permanecer conectado, ¿no? Con lo grande también es un arte. Sin dudas. Bueno, deshumanizar, que es uno de los procesos de los que habla Hillman en el libro, reimaginar es como casi les diría quizás el más polémico, ¿no? Con el que en general más se discute, más nos peleamos, ¿no? ¿Qué es esto de deshumanizar la psicología? Bueno, justamente sacarla de lo eminentemente humano en el sentido de que el logos de la psique tiene su propia lógica, tiene su propia vida, tiene su propia narrativa y nos arrastra, nos lleva, nos pone, nos saca, ¿no? Como no está centrada en no somos los humanos los dueños de eso, ¿no? Pero es una idea que genera mucha polémica y es entendible. A Hillman le gusta polemizar. Él dice que él escribe desde lo marcial, desde la rabia, ¿no? Que él escribe desde ese lugar y se le nota, se le nota. Y también tiene unas conferencias muy hermosas sobre la astrología. En el territorio de Hillman estamos en un territorio que es completamente como amigable en ese sentido con la astrología, y él habla de esto de que una carta natal, la astrología nos sirve para devolverle los acontecimientos a los dioses, ¿no? Es todo el tiempo un trabajo en donde lo que me ocurre a mí, ¿no? En realidad lo que yo creo que me ocurre a mí en mi pequeño mundo personal le pertenece también a los dioses, está también en los dioses. Detrás de esto está Marte, detrás de esto está Venus, detrás de esto. Y el astrólogo, como decía Agus, es un mediador, ¿no? Entre el mundo de acá y el mundo de allá. La imagen justamente es un mundo liminar que no está ni aquí ni allá. El mundo del alma no está ni aquí ni allá, es un no mundo, ¿no? Que la gran influencia para conceptualizar todo esto de alguna manera,
Hillman la toma del islamólogo Henry Corbin, un escritor francés que participaba de los círculos seranos con Jung, un pensador de una talla altísima, que bueno, se dedicó a trabajar sobre el acervo simbólico del Islam, y el Islam tiene este mundo que llaman el mundo del ángel, ¿no? Que es un mundo mediador. Vieron que los ángeles en el Antiguo Testamento en general son mediadores, son comunicadores. Este mundo que media entre una orilla y otra orilla y que por lo tanto se configura como un no lugar. Y fíjense, con los chicos siempre charlamos esto de que la astrología se considera propia del signo de Acuario, ¿no? Y Acuario es el ángel, ¿no? Astrológicamente. Es un lugar que no está ni aquí ni allá, que es un mediador entre planos, ¿no? Entonces, construir imágenes o que se construyan imágenes, que aparezca una imagen, es también un modo de hacer alma, ¿no? Meterme con las imágenes. Es un Sí, modo de me hacer encantó a alma. mí, para vender también mi ponencia sobre poesía, ¿no? Que Gilman dice algo hermoso, ¿no? Que es angelar las palabras, ¿no? Angelar las Que es palabras y ser devolverles a las palabras el dioses, ángel, claro, sí. su cualidad de Sí, ángel, sí, que sí, ángel sí. viene también, ¿no? De el mensajero, ¿no? Que en las palabras hay mucho más de lo que decimos con las palabras, ¿no? Sino hay algo sagrado también en ellas, ¿no? Agregar ese punto, me pareció hermoso también. Sí, sí, Ay, sí. Galito, Salir de la no, falacia nominalista, ¿no? De que sí. exacto. Ujú. No, preguntar la frase esta de Hillman sobre astrología, ¿cómo es? ¿Devolverle qué a los dioses? Me Una parece carta mental. Devolverle a los dioses los acontecimientos. Es un concepto de espectacular. Hillman que se llama epístrofe, que es como un movimiento como de reversión, ¿no? De inversión. Devolverle los acontecimientos a los dioses, no apropiarme de los acontecimientos yo, ¿no? Como los acontecimientos son míos y yo como un héroe tengo que gobernarlos, dominarlos, pelearme contra ellos como el Quijote contra los molinos hasta doblegarlos, sino devolverle los acontecimientos a los dioses, ¿no? Y tratar de ponerme al servicio de los dioses, ¿no? Bueno, justamente Connie va a hacer una ponencia sobre Virgo, que es un signo que tiene que ver con el servicio a los dioses, ¿no? Así que bueno, les recomiendo mucho que la vean. Bueno, nada, todas, las de Clau, las de Galo, todas van a estar en sintonía de algún modo u otro, ya irán encontrando ustedes los puentes con este hacer alma. Sé si alguien quiere compartir, levanten la mano, De ahí del comentar, expresar público. en el chat. Ya que estoy, sigo. Nada, con las preguntas con las que detonaste, comenzaste, Ada, esto de la modernidad y el alma, cómo la veía, y también la psicología, cómo la ves. Digo, la modernidad se ha vuelto mucho más positiva que la misma ciencia, el individualismo y el culto del ego, incluso la misma espiritualidad hoy se tiñe de leyes espirituales para el éxito. No quiero decir nada en contra de Deepak Chopra, pero digo, esta orientación de una espiritualidad utilitarista para el éxito es un síntoma, me parece, de que el único lugar que le van a dar, ¿no? Y la psicología es preocupante que, por ejemplo, no se dé Jung en la carrera de psicología. Se estudia su pelea con Freud, pero, y digo, en este prurito, no sé cómo llamarle, en no salirse de las ciencias positivas, la psicología se amputa quizás sus miembros más valiosos, ¿no? Digo, ¿cuánto si es resistido Jung en la academia, cuánto será resistido Hillman? Y, y ni hablar de que está en su nombre, ¿no? Sí, Psicología, el estudio de la psique, y digo, si cercenamos la reivindicación o el diálogo con este aspecto más profundo de la persona, vamos a llegar a lo que tenemos en la sociedad, en la modernidad, una crisis de identidad humana, de qué somos, que creo que es la fuente principal de estrés y de sufrimiento y una herida muy, muy nueva, ¿no? El olvidarnos qué somos para transformarnos a veces en una especie de rebaño lleno de egos que solamente tienen ese arquetipo constelado y lo demás en el olvido. Así que nada, maravilloso esto de hacer alma y agradecido de la invitación y de poder participar hablando y participar escuchando sobre todo. Así que nada, una maravilla. No, gracias a vos, Galo, como siempre. Gracias.
Bueno, nada, no sé si quieren comentar algo más, la idea es que se queden como con esta frase, con este hacer alma, es un concepto que es para mí eso, inasible, incapturable, el alma no se puede capturar, para mí es como eso, ¿no? Como una gacela que está siempre en fuga, ¿no? No hay manera de capturarla y cuando uno cree que la capturó ya se volvió a escapar, se metamorfoseó en otro animal y ahora es otra cosa, ¿no? Es así todo el tiempo. Pero poder relacionarse con eso que también creo que en ese sentido, como decía un poco Galo, como decía Lauri, Hillman propone como hacer un ejercicio de pensamiento diferente, que no tiene que ver con construir un edificio de conceptos donde está todo clasificadito y esto es esto y esto es esto y esto es esto, es más como tiene como más una característica más rizomática quizás, ¿no? Los conceptos son más inasibles, son mucho más abstractos, van cambiando, son incapturables en algún punto y todo intento que uno hace de definirlos es como un contrasentido, es como una gran contradicción. Entonces por ahí es quedarse quizás con este registro interno de esos momentos yo es ahí donde encuentro el ancla, ¿no? Cuando uno de verdad siente que un acontecimiento se convierte en experiencia psíquica. ¿Qué ocurre ahí en el medio de eso, en ese lugar que es un no lugar, en ese lugar donde quizás habitan las imágenes? ¿Qué ocurre ahí que tampoco es definible, ni es posible del todo poner en palabras? Quizás hasta es un acto poético, una poiesis, una poesía, ¿no? Algo poético lo que ocurre ahí, que transforma la cualidad de la imagen, pero tratar de quedarse un poco con esto y quizás esto, ver que desde Hillman al menos los lenguajes simbólicos son modos de hacer alma porque le devuelven los acontecimientos a los dioses, ¿no? Y Por porque esto, hacen florecer el ahondamiento de la experiencia. sí, se me venía esta frase también de Hillman que dice que necesita el alma ficciones que curen, ¿no? Y entonces esto bueno, la astrología trabaja con los mitos, trabaja con los arquetipos, trabaja con historias incluso que nos pasan a uno y que se reflejan en el espejo del otro, ¿no? Esto de recrear, de ir a la imagen, ¿no? De amplificar los hechos, como decís vos, llevarlos al plano de los dioses y después volverlos a hacerlos nuestros. Sí, ese es otro librazo de Hillman, ¿no? Ficciones que sanan. Y bueno, en Reimaginar la psicología también lo nombra, esta cuestión de que en el fondo estamos todo el tiempo inmersos en narrativas, ¿no? Que a veces no es tanto lo que ocurre, sino lo que nos decimos sobre lo que ocurre, ¿no? Las narrativas que se cultivan a través nuestro. Nuestros complejos son narrativas también, ¿no? Entonces, en definitiva, es como entrar en esas narrativas y también aprovechar todo el caudal de la poiesis, del acto poético, ¿no? Porque eso desliteraliza las narrativas. Sí, a mí me vino cuando estabas hablando de la experiencia psíquica, es como que en esa vasija entra esa experiencia psíquica y es como cuando uno está alquimizando algo, el alquimista podía estar horas, días, dependiendo, o sea, es como respetar ese proceso de alquimia que la misma experiencia psíquica trae en realidad. Esto, a mí me viene esto de la narrativa como yo también ponerme a mirar esa vasija, esa experiencia para ver cómo participo dentro de esa narrativa, porque es como que la vida misma me está diciendo, o sea, está armando mi biografía, o sea, está armando mis experiencias de vida, mi narrativa. Pero si yo no sigo el hilo, es como que me viene eso, como seguir el hilo de esa narrativa para justamente poder, Involucrarse. sí, Ujú. Sí, involucrarse. sí, sí, meterse, macerarla, como vos decís, dejarla estar en el ánfora alquímica, ¿no? Dejarla estar, dejarla no abrir la retorta alquímica antes de tiempo. Bueno, las metáforas alquímicas van a estar muy presentes porque Hillman en Reimaginar también las trabaja y además con Vicky vamos a hacer una ponencia que trabaja algo del orden de la alquimia, ¿no? Del Rosarium Philosophorum, que es un tratado alquímico medieval que Jung retomó, y de cómo las imágenes de la alquimia justamente son imágenes
muy abyectas también en un montón de momentos, ¿no? O sea, igual que las imágenes del tarot marsellés, por ejemplo, que con Vicky le encontrábamos como mucha resonancia. Son muy parecidas, son imágenes fragmentarias, quebradas, imposibles, ¿no? Una mujer y un hombre, o sea, el hermafrodito, un pecho por un lado, una pierna por el otro, está todo como El desfragmentado, conglomerado, ¿no? De descuartelizado, partes. Sí. completamente desarmado, ¿no? O sea, es algo muy fragmentario que lo vamos a ver ahora en la ponencia que sigue con Dionisio, con el campo de lo arquetipal dionisíaco, ¿no? Estos mundos en donde claramente, digamos, no está esta unidad apolínea preservada, sino que somos fragmentación, ¿no? Somos pura fragmentación. Y necesitamos lidiar con esa fragmentación y ver cómo esa fragmentación misma. Hillman tiene otra de esas frases tremendas que dice que en realidad no es que la unidad viene a curarnos de nuestra fragmentación, sino que la fragmentación viene a curarnos de la loca idea de la unidad, ¿no? La loca idea de que podemos ser uno y que podemos estar mansa y pacíficamente identificados con uno, porque cuando estamos identificados con uno, ¿no? Eso también lo dice Derrida, siempre que hubo paz, que hubo uno, es porque hubo muchísima violencia, ¿no? O sea, Totalmente. muchísimo. Maté todo lo diverso. Exacto. Para poder estar en lo uno, hice pedazos todo lo diverso, Oh, ¿no? es En tremendo cambio, esto. en lo múltiple, en el conflicto, dice Derrida, en el conflicto donde uno creería que está la violencia, en realidad está la posibilidad de la no violencia, ¿no? En el conflicto, en la desaveniencia entre las partes, en la fragmentación, en las narrativas cruzadas que tenemos, ¿no? No, esto que acabas de decir me desacomodó Sí. totalmente, y lo que puso Bueno, Martín, no sé Derrida, si lo bienvenidos leyeron. al mundo de Derrida. No, De nuevo, tremendo. amor, después de Gilman, que fue mi marido durante todo este tiempo, ahora Derrida. No, y es tremendo porque en algún punto, no sé si pudieron leer lo que puso Martín también, ¿no? Esta diferencia entre callar y contemplar en silencio. Lo acaba de compartir el compañero, también hay algo de eso, porque en definitiva o sea, retomando, ¿no? Un poco, hay un lugar muy desfachatado en Gilman también, tan necesario, ¿no? Que tiene que ver con el cuestionamiento de ese centro, de esa unidad que vos decís, pero un cuestionamiento respetuoso, porque no se trata de eventualmente un cuestionar por cuestionar o rebelarse por rebelarse. Ahí está un poco lo titánico en el poder, por ejemplo, ¿no? Que lo describe mucho Rafael López Pedraza. O sea, no se trata de la rebeldía por la rebeldía, se trata de realmente poder ser desfachatados o irreverentes con aquello que justamente nos encierra en una unidad, ¿no? Porque la unidad tiene una autoridad tan fuerte, ¿no? Ha tenido un peso tan relevante a lo largo de la construcción singular, individual y colectiva, que poder de alguna manera ser ciertamente desfachatados y reverentes con eso es un poco el camino, pero no cualquier tipo de fachatez, no cualquier tipo de irreverencia, una irreverencia contemplativa, podríamos decir, ¿no? Tomando esto que traía Martín. No es cualquier tipo de irreverencia. Eh, bueno, ya lo iremos desarrollando porque hay tanto, ¿no? Para pensar, para sentir. Es un mundo. Creo que ya nos estamos aproximando a lo dionisíaco, ¿no? Sí. Y con lo dionisíaco también a algo que Pedraza dice de esa característica carnavalesca que tiene lo dionisíaco, ¿no? Y es la figura, vamos a ver, del carnaval, ¿no? De la múltiple coexistencia de lo alto, de lo bajo, de lo grotesco, de lo sublime, ¿no? Ahí está todo. Pero en general tendemos a unilateralizarnos y esa unilateralidad se paga cara, esa unilateralidad implica violencia, esa unilateralidad implica cercenamiento interior y exterior, ¿no? Del adentro y del afuera. Así que bueno, acá lo tienen a Gilma con su desfachatez, como bien dice Lauri. Y bueno, yo creo que ya estamos, ¿no, chicos? Sí, Como para hacer un pequeño cortecito y ya arrancar con la próxima, sí. ¿no? Hacemos una pausita ahora y sí, Para que vayan a para almorzar y todo lo demás. 1:30 arranca la ponencia de Adita y Laura, el campo arquetipal de Dionisio. Y bueno, la sala queda abierta si quieren salir y volver a entrar, pero si no, se pueden cerrar la cámara y queda abierta la sala. Gracias por estar en esta Muchas apertura. gracias por Gracias a acompañarnos en todos esta y a apertura, claro todas. que sí. Gracias a todos Nos y a vemos. todas. Gracias, Genia. Nos vemos en un rato.